Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. Bienvenidos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Les invitamos un día más a que crucen con nosotros la moga de la actualidad, del entretenimiento y de la cultura. Hoy precisamente vamos a fijarnos en los nominados a los Premios Navarra Televisión en la categoría Valores Culturales. Charlaremos con los representantes de la comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona. También tendremos tiempo de conocer los proyectos de Raúl de la Fuente, este aclamado director y documentalista navarro, y hablaremos con la Orden del Volatín, todos nominados en esta importante categoría que defiende la cultura. Y tendremos tiempo de establecer una reflexión. ¿El cambio climático está por llegar o ya estamos notando sus primeras consecuencias? Vamos a hablar largo y tendido sobre esta realidad. Ya se vaticina que en 30 años el espesor de la nieve del Pirineo navarro va a reducirse a la mitad, nada menos. Veremos qué podemos hacer y si estamos a tiempo. Son algunos de los temas que comenzamos en este momento aquí en La Muga. No es que comencemos los temas, es que son temas que proponemos. Y también vamos a charlar, como siempre, los miércoles con los distintos grupos parlamentarios, repasando los temas más importantes de la actualidad navarra, que hoy precisamente pasan por una cifra, la de 35,5 millones. 35 millones y medio son los que ha autorizado el Ministerio de Hacienda para que Navarra gaste dentro de su paquete de inversiones financieramente sostenibles. Lo anunciaba hoy el consejero Mikel Aramburu. Sobre esta realidad vamos a abrir tertulia, pero antes conocemos los últimos detalles. Pavimentación de vías, redes locales de abastecimiento, alumbrado público o construcción de caminos. 25 millones van a ir a parar a los pueblos y ciudades de Navarra que han pedido ayuda económica para estos temas. 10 se van a emplear en dar sustento al plan director de banda ancha. Ha sido el Gobierno, junto con el cuatripartito, quien ha decidido dar prioridad a estas partidas de todas las presentadas en la ley. Las reuniones constantes que solemos tener con ellos, ya íbamos adelantando cuál podría ser el escenario de autorización y de no autorización, por lo tanto de reserva para el año siguiente, y también hay conformidad con el cuatripartito en que estas sean las que garanticemos en primer lugar. Ahora quedan pendientes 78 millones que Navarra quería gastar, pero que el Estado no ha autorizado. La intención es reiniciar una negociación política para que se pueda ejecutar ese gasto comprometido por el Parlamento navarro. La voluntad del Parlamento de Navarra y del Gobierno de Navarra es acometer los 113 millones que están recogidos en la ley. Lo veo yo más en un plano de entendimiento político con el Gobierno del Partido Socialista. El Gobierno aclara que se ha tratado de una autorización adoptada por el Ministerio de Hacienda, por lo que los 35 millones y medio no salen de una negociación entre las partes. Vamos a analizar qué es lo que ha pasado en este complejo y largo proceso, una ley de 113 millones acordada por el cuatripartito, de la que solo hay autorización a día de hoy para gastar 35 millones y medio. Lo abordamos con los grupos parlamentarios de UPN. Sergio Sayas, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, muchas Nos acompaña también por Guero Abay Isabel Aramburu, bienvenida, muy buenas noches. Gabón. Buenas noches, Gabón. Por el Partido Socialista, Inma Jurío, bienvenida, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y cierra la mesa Marisa de Simón, por Izquierda Esquerra. Gabón, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias. Bueno, me van a permitir que le dé primero el turno de palabra al Partido Socialista. Depende la decisión del Ministerio de Hacienda. Navarra necesitaba esa autorización del Estado para gastar estos millones que procedían del superávit del 17. La secretaria general socialista habló de que parecía que estaba ya acordado una autorización de 75 millones. ¿Dónde se han quedado esos 40 que a día de hoy se han autorizado 35? ¿Dónde están esos otros? Bueno, ¿dónde están los otros? Pues veremos dónde están los otros. Lo importante es dónde están estos. Y estos se ve que han sido el resultado de realizar una serie de cuentas. Efectivamente, nosotros dijimos que era necesario cumplir una serie de reglas, porque así viene establecido en la legislación y era de obligado cumplimiento. Y en este supuesto ha resultado que, hechas las cuentas, tenemos 35 millones y medio que se pueden gastar.
lo cual es muy buena noticia que Navarra este año pueda gastar 35,5 millones. Por fin se da certidumbre a los ayuntamientos, que son a los que va destinados este gasto, y aquello que no estábamos conformes es lo que seguimos sin estar conformes, que fuera el Gobierno de Navarra, a través del cuatripartito, el que aprobase una ley en el Parlamento que no era necesaria y que ahora solamente pone palos en las ruedas, porque tenemos una ley aprobada en este Parlamento que no se puede cumplir. Pero es que no es el problema que no se pueda cumplir, es que han forzado ustedes que tengamos una ley que este año no se puede cumplir, sabiéndolo. Vamos a darle voz a los partidos de gobierno. ¿Qué opina Guero Abay? Dijeron los socios que era irrenunciable esa cantidad de 113 millones, muchos de ellos conscientes de que era necesaria esa autorización por parte del Ministerio, pero que se esperaba, lo dijo el propio consejero Aramburu, que prácticamente en la totalidad de 113 estamos ahora mismo en 35, muy por debajo de esa cifra que adelantaba la secretaria general de PSN. ¿Qué valoración hace Guero Abay? Bueno, pues hacemos una valoración de que es una autorización a medias, ¿no? Pensamos que, desde luego, desde los 35 millones que se han autorizado hasta los 113 que Navarra podía gastar porque tiene ese superávit, porque fruto de la buenísima gestión que ha realizado, gestión económica, tiene ese dinero disponible, a la par que las necesidades de la ciudadanía navarra también son grandes, y pensamos que es simplemente una cuestión de falta de voluntad política por parte del Partido Socialista, que en esta cuestión otra vez ha tenido el mismo comportamiento que tenía el Partido Popular en el anterior gobierno. Pensamos que eso es una falta de voluntad política, es un retroceso y una incoherencia entre unos posicionamientos y otros. En enero la portavoz del grupo parlamentario, la señora Chivite, decía que era cuestión de valentía, de arriesgarse, de que había que, en fin, defender el gasto de esos 113 millones, de los 113 millones, pero además para gasto corriente. Y ahora, en cambio, vemos que pues, la posición es muchísimo más tibia, no todo se puede gastar, la norma dice lo que dice, en fin, nos parece pues eso, que es al final falta de valentía política, falta de voluntad política y muy poco respeto a la soberanía o, en fin, al autogobierno navarro, ¿no? A fin de cuentas, poco le importa al Partido Socialista el autogobierno navarro. Guero Abay pone el foco en el Partido Socialista, pero la pregunta que le planteo a la señora de Simón es si el cuatripartito no se lanzó a la piscina aprobando una ley que requería de una autorización estatal, una autorización del Ministerio, que daba luz verde para gastar unos millones que a la vista está que por lo menos este año solo podrán ejecutarse 35, con la garantía, eso sí, de que los fondos para las administraciones locales quedan cubiertas. Bueno, pues comenzaré negando la mayor. Tenemos una ley aprobada en el Parlamento de Navarra, que en estos momentos es una ley totalmente constitucional, a no ser que el Partido Socialista decida recurrirla, y por lo tanto nosotros desde Izquierda Esquerra apostamos y creemos que hay que seguir con esas inversiones de los 113 millones que aprobamos en el Parlamento de Navarra. Cuando dice hay que seguir, ¿sería para este mismo ejercicio? Para este mismo, sí, por supuesto, para este mismo ejercicio. Respecto a la ley a la que hacía referencia el Gobierno de Navarra, bueno, nosotros lo hemos conocido por la prensa y bueno, nos manifestaremos cuando lo veamos. Si esa ley incluye, que veo que no por las declaraciones que ha hecho el consejero de Hacienda, pero si incluyera en algún artículo la derogación de la ley de inversiones financieramente sostenibles que se aprobó en el Parlamento, pues nosotros no lo votaríamos a favor. Y una segunda cuestión al respecto es que bueno, a nosotros nos ha decepcionado la actitud del Partido Socialista Obrero Español en el gobierno del Estado, porque está haciendo exactamente lo mismo con la ley de estabilidad presupuestaria que vino haciendo el Partido Popular. Esa interpretación más dura y más rigurosa de la misma, y con esta especie bueno, de migaja. Menos es 35 millones que nada, pero evidentemente nosotros vamos a apostar por esos 113 millones y lo que hacemos llamamiento es al Partido Socialista que no lesione los derechos de todos los navarros y navarras que tienen el derecho a disfrutar de esas inversiones financieramente sostenibles que se han decidido en el Parlamento de Navarra por mayoría. Y desde la oposición, ¿qué análisis hace UPN de un acuerdo que se ha estado gestando en los últimos meses, que se anunciaba por parte de unos, se desmentía por parte de otros? ¿Cuál es la lectura
lectura que se hace finalmente de la autorización que tenemos hoy sobre la mesa y de ese proyecto de ley que Izquierda Esquerra anuncia un voto negativo si se mantiene más o menos como lo ha perfilado hoy el consejero Aramburu? No, anunciamos nuestro voto negativo si ese proyecto de ley incluyera la derogación de la ley de inversiones financieramente sostenibles por valor de 113 millones de euros. ¿Me explico? Bueno, pues yo creo que lo que ha quedado claro es una vez más que el gobierno del cambio era el gobierno del engaño, ¿no? Nos vendieron el gordo y nos ha tocado la pedrea, nos hemos tenido que conformar con la pedrea. Y esto es una nueva muestra de la irresponsabilidad que estamos viendo en esta comunidad, cuando se va al Parlamento con una ley diciendo que Navarra tiene un superávit de 113 millones, claro que es la opinión del gobierno de Navarra, porque luego ha ido al gobierno de España y le ha dicho, no, 113 no, 35. Y a partir de aquí ustedes tienen 35 de superávit, por tanto la buena gestión de 113 millones, nada. En segundo lugar también yo creo que ha puesto de manifiesto pues, el engaño al que se ha sometido a la sociedad navarra y la irresponsabilidad, como digo, de decir primero 113, después cuando la presidenta se reúne con el presidente Sánchez ya no son 113, ya son 70 y nos hemos quedado en la mitad que son 35. Mire, esto es una vergüenza que se haga esto a la ciudadanía navarra y sobre todo también es una vergüenza que aquellos que se dicen sociales, que aquellos que dicen defender la educación, defender la sanidad, defender las políticas sociales, cuando tienen que priorizar en esos 35 millones, no estamos viendo la priorización en estos asuntos, la estamos viendo en materia electoralista, es decir, en aquellas inversiones que tienen que ver con el ámbito local, para pavimentación de calles, para aquello que se quiere vender cuando faltan 4 meses para las elecciones, no para aquellas inversiones que construyen comunidad, no para aquellas inversiones que sirven para mejorar los servicios públicos de nuestra comunidad y, por tanto, engaño en la cantidad, engaño en el proceso y engaño en las prioridades. Y, por último, hombre, pues también se pone de manifiesto que algunos tienen un discurso diferente cuando son gobierno que cuando son oposición, porque si esto hubiera ocurrido con un gobierno del PP, habría que haber visto aquí al Partido Socialista también. Señora Jurío, ¿qué pasará con el resto de la cantidad? Esos millones son millones de Navarra, no los manda el Estado a nuestra comunidad, son millones que proceden del superávit del año 17, para que todo el mundo nos siga, que requerían de esa autorización por el incumplimiento de la regla de gasto y que podrán quedar en el remanente de tesorería para el ejercicio presupuestario del próximo año, pero llegará a un acuerdo para que eso se pueda incluir en el presupuesto o como presupuesto extraordinario, porque hoy el consejero Aramburu decía que no le queda duda, no tiene sospecha de que pueda torcerse un posible acuerdo, que de momento no ha llegado, ¿no? No, el acuerdo no ha llegado y lo que hay que hacer es negociar, hablar, no imponer a través de leyes que luego no se pueden cumplir, porque hay otra normativa superior que hay que cumplir y, señor Aramburu, el Gobierno de Navarra sabía que necesitaba autorización del Estado y voluntariamente aceptó o forzó que el cuatripartito, porque el grupo de Geroa y votó la ley, dictara una ley que sabía a priori que posiblemente no se pudiera cumplir. Esto es prevaricar, señor Aramburu, esto es prevaricar. Esto es la prevaricación que de vez en cuando quiere hacer la señora presidenta y que otras veces alega en defensa de sus propios intereses. ¿Sabían ustedes que estaban prevaricando? ¿Sabía la señora presidenta que estaba prevaricando cuando votó a la ley de inversiones financieramente sostenibles en el Parlamento? Pues eso es lo que nos debiéramos plantear como principio. Partiendo de eso y luego, a partir de ahí, desde luego el Gobierno de España siempre está abierto a la negociación política, la negociación basada en el acuerdo, no en una previa imposición que ahora nos quieren ustedes vender, que el Estado va a incumplir una ley navarra que afecta contra la soberanía de Navarra. Pero vamos a ver. Eso es lo que está haciendo. Sí, ¿usted cree? Sí. Vamos a ver qué hace el Gobierno de Navarra, porque de pronto va a dictar un proyecto de ley eso dígaselo al Gobierno de Navarra, en contradicción, que se lo diga al Gobierno de Navarra, señora Simón. Usted es Gobierno cuando le interesa y usted no es Gobierno cuando no le interesa. Y aquí está buscando la vía de salida con ese proyecto de ley que va a presentar el Gobierno. No se altere tanto, ese proyecto, es que me parece mentira que un socio de Gobierno venga aquí a la tele y sea capaz de decir a los ciudadanos es que yo no soy Gobierno, es que yo no soy Gobierno. El señor Aramburu ha seguido diciendo que con el acuerdo del cuatripartito, y entonces yo ya veré qué pasa con el proyecto de ley. Me viene usted diciendo, les ha vendido humo a los ciudadanos navarros, les han vendido expectativas, y usted, como participante del Gobierno de Navarra y partido que lo sostiene, ha vendido humo y expectativas a los ciudadanos, porfiando a una ley que el Gobierno sabía que no era legal desde el principio y que por lo tanto
a sabiendas estaba cometiendo prevaricación. Señora y de ahora Simón, ojalá lleguemos a un acuerdo. Señora de Simón, ¿ustedes no estaban de acuerdo con que el Gobierno aprobara hoy ese proyecto por valor de 35,5 millones? El consejero Aramburu ha dicho efectivamente que contaba con el acuerdo del cuatripartito. ¿En el seno del cuatripartito ha habido diferencias en este sentido? Mire, yo le he explicado, no voy a entrar más en esta cuestión, pero ya he explicado en mi primera intervención que nos hemos enterado por esta cuestión en la prensa. Lo que tengan que decir ustedes al Gobierno se lo dirán al Gobierno, por eso ahí no voy a entrar, pero sí voy a entrar, perdón, por las acusaciones que ha hecho, además con tal vehemencia, la parlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Es que yo creo que la cuestión es al revés. Es evidente que no hay mejor defensa que un buen ataque en su caso, pero no va a funcionar, no le va a funcionar. Hombre, porque mire, no es una buena defensa tampoco. Dejemos acabar a la señora de Simón. Tenemos una ley en el Parlamento de Navarra, insisto, en estos momentos es una ley constitucional. Es una ley constitucional, la hemos aprobado en el Parlamento de Navarra, hay 113 millones, que son de todos los navarros y navarras, de los 215 que debía el Estado por un convenio económico que estaba sin actualizar, es nuestro dinero, de todos y todas, y el Partido Socialista en el Estado ahora mismo está poniendo piedras en la rueda, está poniendo trabas para esta cuestión. Nosotros seguimos defendiendo, y es lo que le acabo de decir, y apostaremos y trabajaremos para que esos 113 millones se inviertan en su totalidad. Esa es nuestra posición. ¿Que quiere usted irse por los cerros de Úbeda? Ese es su problema. Bueno, si tiene que hablar y otra cuestión, y termino, sí. y otra cuestión. Quiero aclarar, que lo he dicho muchísimas veces, nosotros somos socios de un acuerdo programático que defenderemos hasta la saciedad, lo defenderemos, pero no somos el Gobierno es el Gobierno de SUE Barcos, y cuando se refieren al Gobierno, refiéranse al Gobierno. Y yo asumiré mi parte, la que es mía, la que es de los demás no, y la suya del Partido Socialista. La mía yo no quiero que la asuma, desde luego que no quiero que la asuma la mía. Después, por Geroa Bai y Isabel Aramburu. En primer lugar, ustedes son tan gobierno como Geroa Bai, como Podemos y como EH Bildu. Exactamente igual de gobierno. Los cuatro partidos son los que forman un gobierno y ustedes tienen consejeros en el gobierno. Ustedes tienen un vicepresidente de Asuntos Sociales que es vicepresidente del gobierno y que lo ha puesto su partido. Por tanto, son igual de gobierno que los demás. Por otro lado también, mire, se habla del autogobierno y se dice que no estar a favor de esta ley de los 113 millones es no respetar el autogobierno. No. No estar a favor de la ley de 113 millones no es no respetar el autogobierno, porque el autogobierno significa responsabilidad. Y no ser un partido responsable y un gobierno responsable es atacar el autogobierno. Porque hay unas leyes que hay que cumplir. La ley de estabilidad presupuestaria es una ley que hay que cumplir. ¿O van a ser ustedes insumisos a la ley? Porque era lo que decían cuando estaba Unión del Pueblo Navarro gobernando y teníamos, por ejemplo, leyes como la de la tasa de reposición y ustedes salían diciéndole a la gente, si nosotros fuéramos gobierno no haríamos caso al gobierno del Partido Popular en Madrid y haríamos lo que quisiéramos. ¿Van a ser ustedes ahora insumisos a la decisión del Gobierno de España? ¿Van a ir adelante con los 113 millones de inversiones para esta comunidad? ¿O se van a comer el dictado del Gobierno de España y por tanto da igual y su gobierno era una vez más el gobierno del engaño? Responde en este caso Isabel Aramburu por Geroa Bai. Preguntas que sobre la mesa y acusaban al cuatripartito de prevaricar aprobando una ley a sabiendas. Le he entendido, señora Jurio, de que... ¿Qué respuesta le daría? Sí, bueno, eso es lo primero que le quería contestar a la señora Jurio, ¿no? Que con mucha alegría acusa a ella de prevaricar. Y me parece que son acusaciones lo suficientemente serias como para que, si realmente está convencida de ello, pues ponga inmediatamente una denuncia por prevaricar, ¿no? Me parece que una cosa es decir, pues tienes más o menos voluntad política, en fin, otros términos, otras valoraciones, pero acusar de prevaricar un delito tan serio, pues me parece que tiene que llevar detrás una consecuencia que no sé si la señora Jurio estará dispuesta a mantener, ¿no? Estaría bien que lo dijera aquí. En segundo lugar, se dice pues, que el problema es que se incumple la regla de gasto, que, bueno, pues ese incumplimiento o no incumplimiento, o hasta dónde se incumple o se deja de incumplir, obedece a criterios técnicos entre las personas técnicas del Estado y las personas técnicas del Gobierno de Navarra de Hacienda. Luego, es un debate que está sin acabar, que está sin dirimir. Y yo no diría así de una forma tan categórica, es que es porque se incumple. No, mire usted, son diferencias de criterios técnicos. En el fondo de la cuestión lo que subyace es, insisto, una falta de voluntad política, porque el Partido Socialista no quiere dar esa autorización plena
pues porque pensará que para sus intereses pues es mejor no hacerlo, precisamente pues porque supone un ataque al autogobierno navarro, ¿no? Y cuando dice que vendíamos humo cuando decíamos no sé qué, pues yo le repito, ¿qué vendía? No sé qué, no. ¿Qué vendía el partido? Una ley. Sí. Cuando vendían no sé qué, no vendieron partidas concretas, obras concretas, no sé qué. Que se publicaron en los medios navarros a toda página engañando a la gente. Obras concretas, algunas se van a hacer con esos 35 millones y desde luego no renunciamos a que se puedan hacer todas ¿van a cumplir las incluidas en los 113 o van a ser millones. insumisos? Lo que yo le pregunto a la señora Jurió es qué vendía el Partido Socialista de Navarra cuando impelía al gobierno a que gastase los 113 millones sin ninguna ley por medio, basándose únicamente pues, en la valentía y en el arrojo que había que echarle al gasto y en gasto corriente. Es decir, en gastos que no cumplían en absoluto los requisitos de que fueran financieramente sostenibles. Hay una diferencia entre los dos conceptos. Pone después en los presupuestos que se aprobaron posteriormente. Ustedes defendían que fuera a través de gasto corriente incluso. ¿Qué vendían entonces? ¿Qué vendían entonces? Pedíamos. ¿Qué vendían entonces? ¿Sabe quién le y han puso, dejado de vender? ¿Sabe quién puso los palos en las ruedas para la posibilidad de un acuerdo político, imponiendo su voluntad en contra de lo que establecía la legislación? En contra de lo que establecía la legislación, ustedes. Ustedes con su voto. Y ¿sabe lo que también le quiero decir? Que es muy fácil cuando ustedes no saben. No me hable de criterios técnicos que aquí no me sabe explicar. No me hable de criterios técnicos que ni usted ni yo sabemos explicar. Y estos son los que pretenden llegar a un acuerdo para gobernar Navarra. ¿Me quiere decir si estos 35 millones que se ha autorizado a gastar están hechos con una interpretación flexible o con una interpretación rigurosa de lo que establecen las leyes? ¿Me lo quiere decir? ¿Se atreve a decirme? Igual hay bastante más voluntad política de la que usted hoy se cree, Y lo fácil es no asumir lo que ustedes no han podido hacer y echarle la culpa al Partido Socialista, que es el que respeta el autogobierno de Navarra y está luchando porque se mantenga este autogobierno no basado en brevemente que vende el cuatripartito a los ciudadanos, sino en realidad. Señora de Simón, brevemente. Sí, muy brevemente, señora Jurío. Lo fácil es lo que está haciendo usted. Es sin mí su responsabilidad echárnoslo a los demás. Tiene el Partido Socialista ahora 3 grandes oportunidades para ponerse a favor de la gente. 1, no poner palos en la rueda a nuestra ley. 2, derogar la ley de estabilidad presupuestaria con nuestros votos cuenta, téngalo por seguro. Y 3, esa flexibilización de la regla del gasto que viene anunciando desde cuando tomaron el gobierno. 3 oportunidades tiene. Bueno, 3 oportunidades o las 3 a la vez, que es lo que deberían hacer. Lo demás, no me venga usted con esos discursos tan vacíos, porque la responsabilidad en el Estado es suya. Vamos a ver, señor Sayas, brevemente, porque quiero cambiar de asunto. Si me deja la señora Jurío hablar en toda la noche. Diré 3 cosas. No, yo he sido el que menos brevemente, señor Sayas. 3 cosas muy breves. La primera es que, fíjese, estos son los que nos pretenden gobernar en Navarra, no es nada de lo que tenemos para lo que nos viene. En segundo lugar, decir que los 113 millones es una enorme irresponsabilidad, porque la negociación tenía que haber sido previa a llevar una ley al Parlamento y no posterior, y desde luego previa al engaño mayúsculo y masivo que han hecho a los ciudadanos navarros, listando una serie de inversiones que no van a poder llevarse a la práctica ni en el 27% de las que habían publicado a toda página en todos los medios de esta comunidad, porque claro, evidentemente es así y ya está bien de engañar a la gente. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Hoy hemos escuchado a la consejera de Educación, María Solana, después de conocerse recientemente que en su departamento y en su persona se han recibido amenazas, se ha recibido material pornográfico, ha habido distintas incursiones en el departamento, se le ha puesto seguridad. Esta situación ha sido rechazada por todos los partidos políticos, es una situación desde luego absolutamente rechazable. La crítica política nunca puede llegar a esos extremos, todo por el programa Escolae, el programa de coeducación, el programa que pretende educar en igualdad. Hoy escuchábamos lo que decía María Solana en torno a estas amenazas y a todo lo que se ha hablado, escuchado y vivido desde que se conoció la existencia de este programa y todo lo que ha pasado después.
Hay quien asegura, y habla con soltura sobre que Escolae siguen a día de hoy, digo porque esto hoy lo acabo de ver ahora otra vez, afirmando y reafirmándose en que Escolae promueve la pederastia, que se está hablando sin conocer, que se está hablando sin saber, que se está hablando sin respetar ni a los profesionales, ni a las docentes, ni a las familias que ya han sido parte del pilotaje de Escolae. Creo que el problema está en que hay quien no quiere coeducar. Entonces yo creo, y cada día creo tenerlo más claro, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley que dice que tenemos que coeducar. Y hemos dado una fórmula para hacerlo, una fórmula validada por muchas personas expertas y que nadie, con argumento sólido y fundamento, tampoco legal, ha conseguido cuestionar hasta el momento. Haciendo referencia a esta cuestión, una amiga, una persona que me dijo: María, recuerda que la verdad padece pero no perece. Santa Teresa, perseguida por la Inquisición. Habla la consejera de una caza de brujas, de una persecución a un programa, y hoy se planteaba en sala de prensa si el real debate debiera ser si hay personas que no quieren coeducar después de que se haya levantado esta polvareda mediática en torno al programa que propone el Gobierno, que se habló de su obligatoriedad, que después el Gobierno ha explicado que no va a ser de obligatorio cumplimiento. PSN instaba a que sí sea obligatorio. UPN mantiene su posición, Izquierda Esquerra, que se suma, que sí sea, y Geroa Bai se abstenía en esa obligatoriedad del programa. ¿Qué se puede decir en poquito tiempo de todo lo que estamos viviendo en torno a este asunto? Varias cosas. En primer lugar, que yo, por supuesto, nos sumamos a la condena de cualquier hecho que se le haga a la consejera Solana, porque nosotros hemos dicho siempre que cada uno puede defender sus ideas políticas sin que eso tenga ningún tipo de consecuencias a su libertad. Eso, por supuesto. También rechazamos que se diga que la responsabilidad de esos ataques es de quienes defendemos posiciones contrarias al Gobierno. Exactamente igual que el Gobierno tiene derecho a defender sus posiciones, los demás tenemos derecho a defender las contrarias. Pero sí que es verdad que bueno, a este Gobierno le gusta mucho el totalitarismo y parece que si no estás de acuerdo con él ya no puedes avanzar. Yo voy a decir tres cosas muy brevemente. La primera, educación en igualdad sí, educación sexual sí, Escolae no. No todo medio sirve para conseguir un fin y a nosotros el medio que propone el Gobierno no nos gusta. Pero sobre todo, yo voy a pedir dos cosas claras. La primera, ¿se va a imponer o no se va a imponer? Porque se va a imponer. En el decreto dice que es obligatorio para todos, pero luego viene la presidenta y miente en el Parlamento y dice que no se va a imponer. Pero es que luego además, acabo, pero no solo eso, sino que además, luego cuando tiene que votar Geroa Bai en el Parlamento, se abstiene. Entonces, sí o no, o todo lo contrario, porque no puede ser todo a la vez. Y una última cosa... Vale, pues ya está. No, es que no da tiempo, si nos hallas. Señora Aramburu, Geroa Bai se abstuvo en esa votación. El Partido Socialista, que se ha sumado a los postulados del cuatripartito, le ha dado su apoyo acérrimo en la defensa de este programa. Geroa Bai hablaba de que la obligatoriedad no es a lo mejor el mejor camino para trabajar en materia de igualdad. Bueno, en Geroa Bai, desde luego, defendemos el programa Escolae como desde el primer día y nos parece que es un programa necesario, no imprescindible, para trabajar de una forma estructurada y de una forma profunda la igualdad y la educación afectivo-sexual. Con respecto a la abstención, a la obligatoriedad o no obligatoriedad en su aplicación, pues pensamos que es tan sencillo como que hay que respetar la ley. Y por ley, no en los colegios, centros concertados, no se puede obligar a utilizar todos los materiales que propone Escolae. Sí se puede obligar, y es lo que se va a hacer, a que la coeducación se lleve a cabo en todos los centros y a que se cumplan los objetivos que el programa propone y que las competencias que todo el alumnado tiene que adquirir en esas áreas las adquiera. Entonces, eso sí que se va a hacer de una forma generalizada, porque hasta ahí sí se puede llegar, pero es verdad que a todos los centros concertados no se les puede obligar a que aprovechen esa magnífica ocasión que es la formación que ofrece el programa y los materiales que ha preparado el programa. Sus socios no entienden esta postura de Geroa Bai, lo han dicho claramente que ustedes están por la obligatoriedad del programa. No, nosotros estamos por la obligatoriedad, además lo he explicado tantas veces que... pero lo he explicado muchas veces. Bueno, nosotros creemos que lo que es obligado de ese programa son los objetivos y contenidos y las competencias que define ese programa, que tienen que ver con los desarrollos legislativos del Estado de Navarra en relación a las leyes de igualdad y en relación a las leyes contra la violencia y en relación al decreto foral
General de Derechos Sexuales y Reproductivos en Navarra, que tiene un artículo 7, que en concreto hace referencia a esa cuestión. Eso es de obligado cumplimiento para los centros privados, para los centros públicos y para los centros privados concertados, para todos, porque eso es una cuestión prescriptiva, curricular prescriptiva. Lo que no es obligatorio es si tiene que ser con una actividad o tiene que ser otra, o tiene que ser no sé qué de manera. Y todos los centros públicos, todos los centros privados y todos los centros privados concertados tienen la posibilidad de decidir qué tipo de actividades son las que desarrollan en su aula. Esa es la primera cuestión y la primera aclaración. En segundo lugar, no hay ningún decreto foral en relación al programa escolar que obligue. El decreto foral de salud sexual y reproductiva, ese sí obliga en esos contextos. Obliga, y es así, porque es una ley que hay que cumplir. Y luego, en tercer lugar, pues sí, han hecho una oposición incendiaria, sobre todo el PP, pero también Unión del Pueblo Navarro, una oposición totalmente torticera. Perdón, voy a terminar. No es una posición política, porque decir que se va a enseñar a los niños de 3 años a masturbarse, pues eso no es verdad. Eso no lo hemos dicho nunca, pero lo que sí hemos dicho es que se van a hacer juegos eróticos en las aulas porque lo ponen en una ficha de escolar. Puedo terminar. Claro. Y juegos eróticos es un término científico, pero eso es otra cuestión. Si a usted no le gusta esa expresión, pues ya está. El profesor que esa expresión no la usa, es que no la va a utilizar con niños de 3 años, que los materiales son para el profesor, no son para el alumno. Entonces, tienen ustedes un cacao mental que yo no sé si lo que intentan es utilizar este tema porque han visto que les da cancha en algunos sectores de la sociedad o que, porque yo no me puedo creer que usted, señor Sayas, comparta esa animación. A mí me parece un programa aberrante, ya se lo he explicado en público y en privado. Entonces, ustedes están manipulando con intención la verdad y los hechos con la intención de confundir. Y eso no puede ser. Eso es que les voy a decir, es que además no me parece legítimo hacerlo así. El juego parlamentario dice que mayoritariamente hay un apoyo a este programa Escolae. Hoy la consejera hablaba de que socialmente la mayoría de los navarros y navarras también apoyarían este programa de educación. El Partido Socialista tiene una postura clara, ¿no?, en este sentido. Nosotros apoyamos el programa Escolae como tal para que se dé en todo el sistema educativo navarro, pero la tristeza que tenemos que decir es que el Escolae como programa Escolae ha muerto, y ha sido porque el gobierno efectivamente lo ha dejado morir. Las últimas manifestaciones de las diversas consejeras han sido: queremos un programa de coeducación. Si al Escolae le hubieran dado el rango legal que debería haberle dado, que era por orden foral, y no lo hicieron, las competencias del Escolae hubieran sido obligatorias en todo el sistema educativo navarro. Otra cosa son el material didáctico, las fichas didácticas que acompañan al Escolae. Ustedes lo que han provocado, viniendo diciendo es obligatorio, no es obligatorio, ahora sucumbimos a la presión, ha sido gobernar con absoluta inseguridad y con absoluta indecisión, creando inseguridad en los colegios, en los padres y en aquellos que creemos en el Escolae como un buen programa educativo de formación en valores de igualdad entre hombres y mujeres. Marisa de Simón, Isabel Aramburu, Inma Jurío y Sergio Sayas, gracias a los cuatro. No hay tiempo para más en este debate parlamentario. Volveremos a tener tiempo seguro para ahondar en este programa y en otras realidades de la actualidad política. Hacemos un alto en el camino, publicidad, y a la vuelta montamos otra mesa de tertulia, pero esta vez en torno a la cultura.